Pues nuevamente, muchas gracias por la invitación. Entiendo que todos son mujeres y que están en el mundo de los negocios y por lo tanto, pues el día de hoy toca platicar acerca de los números. Ah, ¿Cómo todos se así. trasladan los sueños a los números? Es difícil, pero sí se puede. Así es. Vamos a comenzar entonces el tema del día de hoy. Básicamente lo que hemos hecho en la firma de consultoría es crear un mapa para que todo el mundo tenga la paz mental que se quiere, para saber dónde está, a dónde se dirige y realmente ese sueño saberlo dirigir. Súper. Entonces, vamos a tomar un momento en el que nos regresamos al pasado, al sueño de nuestro negocio. Recordemos ese momento tan increíble en el que salió la idea, en el que seguramente con ilusión lo platicaron a sus conocidos, a sus familiares, Mm. y dijeron, he encontrado una posible solución para algo, o encuentro una oportunidad para vender esto, para prestar ese servicio. ¿Y cómo se sintieron? ¿Qué sentimiento había en ese momento? Seguramente todo positivo, mucha ilusión, todo era color de rosa, y dijimos, claro que se puede, es súper sencillo, ¿no? Bueno, precisamente esa parte de la planeación que ustedes en su momento hicieron ha tenido diferentes facetas. Ujú. En la parte de la ilusión dijeron, bueno, si hago un negocio, si emprendo esto, pues voy a poder hacer tantas compras, voy a hacer tantos viajes al año, tendré en tanto tiempo, podré disfrutar ya de una casa más grande o tener mi casa propia y tener un estilo de vida. Ujú. Por el otro lado, pues dicen, alcanzo una libertad financiera, soy mi propio jefe y estoy creando mi propio futuro. Entonces, pues todo parece muy bien, todo es del color de la Todo está muy emoción. padre. No sé si a ustedes les tocó, a mí me ha pasado de que esa ilusión yo mismo me la mato. Mm. A no sé si a ustedes, alguien más, a lo mejor sus parejas, ¿no? Los aterrizan a ustedes, sus Los familiares hijos, a veces. Ajá. familia. En mi caso yo soy mi mismo, digamos, la persona que me tumbo la ilusión. Y entonces pasé el lado del temor. A ver, si es cierto, yo voy a emprender, me voy a salir de mi zona de confort, pero ahora voy a tener que mantener ciertos gastos fijos. Ujú. Voy a tener que pagar una renta, me voy a echar un compromiso de cierto número al mes y voy a tener cierta nómina y voy a pagar impuestos y pues no todo es color de rosa, ¿no? Como que ya me están empezando a dar miedo. Y por otro lado, estamos jugando en el mundo del riesgo, Ujú. porque salimos de lo que en teoría es la estabilidad y nos emprendemos a un viaje que no sabemos cómo nos va a ir, si va a llover, si va a ir de bajada, de subida, a qué nos vamos a enfrentar. Una Entonces, el pandemia. emprendedor constantemente está en riesgo Así es. y nos tocó, si no es que todavía estamos viviendo el miedo al fracaso, Mm. porque obviamente después de pasar por tanta ilusión decimos, híjole, ¿qué tal si? ¿Qué tal si no me va bien en esto? ¿Qué tal si me hago un compromiso y me endeudo y tengo que hipotecar mi casa y mi patrimonio? Así es. Y después nada más vivo para pagar deudas, o todos los ahorros que con tanto esfuerzo conseguí, ahora los he perdido porque emprendí un negocio que a lo mejor no era el que debía haber sido. Ujú. Entonces, ¿quién nos da el norte? ¿Quién nos dice si va adelante o es bien o es mal? Pues a veces hasta nada más nuestros consejeros, el consejero número uno, el que es el corazón, o el consejero de la familia, la persona que más confianza tengamos, el Ujú. que ha tenido cierta experiencia, pero al fin y al cabo, a lo que quiero llegar es que hay un consejero que nos puede ayudar y con poquito, es un poquito más certero, que es el número, son los números, y ahorita vamos a ver de qué se trata. Súper. Simplemente continuando con la plática, seguramente todos ustedes que están en el foro, que ya están en el emprendimiento, han experimentado esta etapa. Ujú. Primero, generaron un plan de negocio. Hay muchos métodos de generar un plan de negocio. Está el académico, están los Business Model Canvas, Ujú. que te enseñan en la escuela, que haces una misión, una visión y tus fortalezas, y haces una matriz SWOT o FODA. Boda. Ujú. En cualquier modelo de negocio, plan de negocio, es bueno y ayuda a aterrizar y a darle forma a todas esas ideas, a todo ese sueño que nosotros tengamos, ¿no? Pero seguramente te pasó.
lo veías tan bien y decías, uy, voy a crecer tanto el primer año y luego el segundo año y de repente, a ver, mejor pie sobre la tierra, voy a hacerlo de forma conservadora. Todos estoy asegurando sin conocerlo, pero seguramente la mayoría están jugando sus números de una manera conservadora. ¿Por qué? Porque no queremos elevarnos tanto porque la caída nos va a doler mucho. Y es normal. Entonces, en la parte de una planeación de un negocio, no está mal hacerlo conservadoramente. Y si nos va bien con un número conservador, pues estamos muy bien porque lo demás es una recompensa. Entonces, seguramente ya pasaron por esta parte, ya lo modelaron y ahora ya están en esa ruta o ya la han conseguido, ya tuvieron su primer éxito, ya están en el tracking, ya saben por dónde ir, ya saben qué les funcionó, qué producto es el bueno, qué producto no, qué servicio es el bueno y están ahí. Ya tuvieron sus primeras conquistas, ya tuvieron su buena retroalimentación. En primeras conquistas, normalmente, ahorita me voy a adelantar poquito, pero me refiero a que ya validaron un ciclo. Todos los negocios son diferentes. El negocio, por ejemplo, la nevería, el de las nieves, pues es un ciclo muy corto que solamente se traslada al calor. Entonces, cuando alguien va a emprender desde cero y va a hacer, voy a vender nieves, paletas, y dice, bueno, pues las ventas ahorita están muy bien. Lo ideal siempre es esperarse a que termine todo un ciclo. ¿Qué va a pasar en el invierno? ¿Qué va a pasar cuando no se te venda? Cuando no es temporada. Entonces, cuando ya estás en conquistas es porque ya pasaste ese ciclo y dices, sé qué hice, en qué momento hiberné, en qué momento me fue bien, las vacas gordas, las vacas flacas, y ya conquisté un mercado, ya sé dónde estoy jugando, sé cuál es mi estrategia de competencia, ya tengo un buen producto, un buen empaque. Bueno, básicamente es una validación que tú mismo te das, que te da una retroalimentación grandísima y es que vas por el camino adecuado. También has empezado con las primeras decisiones. Esas primeras decisiones son las que marcan la estrategia de cualquier negocio y la que te va a dar un rumbo. Decisiones como, por ejemplo, ya contraté una nueva persona o voy a contratar 2 personas para este puesto y voy a pagar tanto. O estoy adquiriendo un equipo de transporte, un carro, un vehículo utilitario o una computadora súper, dependiendo del giro. Entonces, esas decisiones entre recursos y tecnología, que lo vamos a ver más adelante, son tan importantes porque su impacto financiero es a corto, mediano o largo plazo. Y la clave de todo esto y de cualquier buena estratega es poder poner esos recursos en un tablero. En un tablero tiene que ser larguísimo, donde está el inicio y está tu sueño acá. Entonces, en todo este espacio, tienes que saber primero cuáles son las etapas, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y entonces, conforme a esas etapas, este recurso, este empleado, esa tecnología, la voy a colocar aquí o acá, a corto, mediano o a largo plazo. ¿Y de qué va a depender de eso? Otra vez, de los números, es decir, del retorno. Ahorita lo vamos a ver. Y finalmente, seguramente ya has empezado a experimentar crecimiento. Y cuando estás en crecimiento, desgraciadamente a veces es tan engañoso porque tal vez no es el crecimiento que deberíamos de estar. Y ahorita lo vamos a ver. Y nos sentimos tan en nuestra zona de confort que nos puede hacer caer de una manera muy grande. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo encontramos situaciones adversas en el camino. Les voy a poner ejemplos. La falta de liquidez seguramente nos ha pasado. Tenemos por ahí una cuenta por cobrar y de repente nos ganan los compromisos, los pagos de la renta, de los servicios, la luz, el agua, la nómina. ¿Y qué pasa? Oye, yo sé que voy a cobrar la siguiente semana, el siguiente mes, préstame, banco, uso la tarjeta de crédito, préstame tal persona. ¿Qué va a pasar? Nos van a cobrar un interés. Y ese interés, al fin y al cabo, va a hacer mermar las utilidades, porque al fin y al cabo se convierte en un gasto desde el punto de vista contable. Ese interés muchas veces nos llega hasta acá. Y a veces emprendemos tan apalancados, es un término financiero, es decir, tan endeudados, o que no es la mejor forma de hacerlo porque estamos trabajando para alguien más. Estamos generando ingresos, estamos generando recursos, pero así como se generan,
gran parte se trasladan para pagar interés. Normalmente, quien tiene un buen proyecto y confía en él, dice, va, vamos adelante, me voy a endeudar un poquito, al cabo de tanto tiempo se termina el interés y con la inercia que se generó, ya lo demás es para mí. Puede ser. El detalle es que hay riesgos como la falta de liquidez, que cuando ya estamos desesperados y no tenemos cómo pagar algo, entonces recurrimos a esto y son errores que nos pueden generar, si no lo hacemos bien, a endeudarnos y de repente y estar en una situación en la que ya no estamos trabajando para nosotros, de repente vienen las presas, otro pago que no teníamos contemplado y eso se convirtió en una bola de nieve. Aunado a esto también, en las planeaciones decimos, bueno, yo sé que al mes vendo 300,000 pesos, de lo que sea. Y de repente empieza a decrecer y no contemplé los días inhábiles, los puentes, los cierres de esto, o simplemente por alguna razón el mercado ya no te está comprando a tal precio tu producto o tu servicio y los ingresos comienzan a bajar. ¿Pero qué crees? Los gastos y los costos se mantienen fijos en bueno, una parte. Entonces, al fin y al cabo, si los ingresos se mantienen, perdón, si los gastos o los costos se mantienen constantes, pero los ingresos decrecen, entonces lo que decrece o lo que se merma es tu utilidad, tu rendimiento. Y ahí es donde está tu castigo. Entonces, esas situaciones adversas las tenemos que poder sortear. La idea es que todo esto que estoy mencionando, ustedes lo tengan muy presentes para generar poco a poco un plan de contingencia. Un plan de contingencia es qué va a pasar el día que me falte dinero, el día que los ingresos disminuyan, el día que me salga a pagar tantos impuestos, ¿qué plan de tono? Entonces, ahí podemos sortear las sorpresas que nos han venido. Por ejemplo, ahorita que toca el tema de altos impuestos, estamos acostumbrados en el tema de las personas morales, utilizan un coeficiente de utilidad para pagar el ISR. Entonces ya saben planearlo. Dicen, a ver, mis ingresos por ese coeficiente de utilidad, por el 30%, ya sé cuánto va a ser. No me tengo que preocupar por nada, ya lo controlé. Mira, aquí lo tengo ya en una bolsita o en el banco. Pero de repente viene la declaración anual y una sorpresa. Si no se consideraron bien las estrategias, si no se cuidó, hay una sorpresa, desgraciadamente, pues unas sorpresas que no queremos escuchar y nos tocó un alto impuesto que de repente lo que teníamos ahorrado se va para pagar impuestos. O algún otros pagos sorpresa, por ejemplo, que no tenemos en el radar. Oye, ya es junio, ya es mayo, viene la PTU, ay, no me acordaba. O en diciembre, el aguinaldo. O de repente tuve una persona que se me renunció y le tuve que despedir, le tuve que pagar finiquito, o la tuve que incluso despedir y pagar una liquidación, que es mucho más alto. Todos estos pagos que no son normales se tienen que estipular para que no nos agarren por sorpresa. Entonces la idea es cómo sortearlos, ¿no? O inclusive puede ser que una demanda laboral que nos ha pasado también. Todo esto que estoy hablando yo ya lo he vivido en carne propia y con clientes. Entonces todas esas situaciones son adversas, son muy incómodas y nos hacen perder esfuerzo, tiempo, nos quita energía y al fin y al cabo pues termina impactando nuestros bolsillos. Lo peor de todo es que podamos también perder clientes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué plan detonamos cuando hay una pérdida de clientes? ¿Cómo vamos a recuperar ese ingreso que teníamos con ese cliente para hacer frente a esos gastos que ya teníamos proyectados? Y el claro ejemplo que estamos viviendo todos hoy en día es qué pasa con una pandemia. A lo mejor todo esto que estoy platicando se estudia en administración de proyectos. Una persona que administra un proyecto, por ejemplo, quien va a hacer unas Olimpiadas, quien va a organizar las Olimpiadas, tiene que tener un manual que, a ver, lo vamos a hacer el itinerario de esta manera, pero ¿qué pasa si llueve el día de la inauguración? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si hay un incendio, una guerra? Entonces, a ver, ¿dónde está el portafolio? Aquí, plan de emergencia por incendio. Ah, ok, tenemos que detonar este plan. Esto es realmente planeación, esto es jugar a la estrategia, a la dirección de un negocio y todos nosotros, los que tenemos un negocio, los que estamos emprendiendo, esa es nuestra función. Nosotros dirigimos el negocio hacia donde va. Entonces, la clave de ser un buen estratega, de ser un buen director de nuestros negocios es precisamente saber sortear las dificultades porque las previmos anticipadamente. Entonces, el tema de la pandemia, pues desgraciadamente no es tan fácil de prever, pero sí hubo planes,
sí hubo planes de empresas, como las que vamos a ver ahorita, que sabían qué hacer. Cuando pasa una emergencia, como lo que estoy hablando, de un siniestro o de una pandemia, pues todos nos vamos para abajo, ¿no? Solamente que hay empresas que se van a quedar como las que están al lado izquierdo de su pantalla. Las que van en caída libre, si no es que ya cayeron, están en proceso de caer y no se van a levantar. Porque es cuando, por ejemplo, pasa un tsunami y de repente la persona queda impactada del tamaño de la ola, de lo que se le viene encima, y de tanto miedo que tiene, se queda paralizado. Entonces no supo reaccionar. En cambio, la clave de ser un buen estratega es la adaptación. Inmediatamente, ok, pasó esto, ok, ¿qué dice mi manual que debo de hacer? A ver, tú en este momento me recortas este gasto. Después, esta personal lo vamos a trabajar de tales horas a tales horas y vamos a disminuir la nómina, vamos a trabajar todos de esta forma, vamos a, sobre todo es disminuir, es pasas de un plan A, en que tú estabas en tu ruta, a un plan B, a un plan C, pero ya lo tienes previsto, es decir, no te agarró por sorpresa. Y aquí en estas empresas, pues obviamente son las consolidadas, las que nos gusta ver aquí en la región. Sí las hay, obviamente nuestra intención como despacho pues es que cada vez haya más de este lado, a empresas chicas que se consolidan, empresas que saben hacia dónde van y a lo largo de ciertos años de madurez saben cómo administrar todos los riesgos y tienen una cierta fortaleza. Y no estoy hablando de empresas de muchas personas, estamos hablando de pymes, pero que saben sortear los obstáculos. Entonces, la pandemia como reflexión, pues nos ha enseñado, dentro de sus partes positivas, a tener un plan B, un plan de contingencia y adaptarse rápido a estas nuevas circunstancias. Súper bien. Y bueno, pues esto ahorita con lo que menciono, pues es un tiempo de reflexión, es un tiempo para volver a planear, porque seguramente ya no estamos en la ruta de plan A que teníamos hace 6 meses. Ya estamos en una nueva ruta que tuvimos que implementar y nos llevó mucho tiempo todos nosotros los que estamos en el emprendimiento para saber qué hacer. Las preguntas claves que nos debemos de hacer para entrar al tema de la estrategia del día de hoy es, a ver, ¿dónde está mi empresa actualmente? ¿Qué etapa está? Ahorita les voy a decir qué etapas nosotros consideramos que son las que tienen todos los negocios. ¿Hacia dónde vamos dirigidos? ¿Qué pasos entonces tengo que seguir? Y ahí es donde está mi esfuerzo. Ahorita les voy a decir, pero realmente nuestro esfuerzo normalmente tendemos a enfocarlo en la operación. Y la operación, desgraciadamente, no nos va a ayudar a crecer. Nos mantiene a flote, pero vean la operación como enemigo, el enemigo de ustedes. Es un enemigo disfrazado. A lo mejor es lo que a ustedes les encanta hacer, es su pasión, pero a veces hago esa operación porque nada más tenemos 24 horas y tenemos dos manos y una sola cabeza, no nos va a permitir crecer más allá. Entonces tenemos que planear y diseñar ciertos pasos para ir al siguiente nivel, que ahorita les voy a comentar cuáles son los siguientes niveles. Y entonces, obviamente no es una receta que cada quien le va a funcionar, ustedes lo tienen que hacer, pero tienen que distinguir en qué momento ustedes salen de la operación. Básicamente es eso. Y finalmente, pues es el tiempo de diseñar una estrategia. ¿Una estrategia de qué? Una estrategia de crecimiento, una estrategia de supervivencia, que es lo que estamos viviendo, una estrategia de fin y al cabo de cumplir tu sueño como empresaria. ¿Ok? Entonces, les voy a dar 5 principios de estrategia aplicados a los negocios que en la firma hemos encontrado como comunes divisores en diferentes industrias. Nos ha tocado, bueno, la formación personal, mi formación personal normalmente ha sido corporativa. He visto negocios importantes. Yo trabajé en una firma antes de independizarme internacional, entonces me ha permitido ver empresas grandes, maquiladoras, multinacionales y traduciéndolo al mercado regional, también lo podemos ver en las pymes que tienen este común denominador que vamos a ver. Son 5 principios. Entonces se los comparto. Primero tienes que saber a qué estás jugando. ¿Cuál es tu forma de jugar tu tablero? ¿Vas a la defensiva o vas al ataque? Por ejemplo, yo sé que ustedes, las mujeres, no son tan
apegadas al deporte como los pudiéramos ser los hombres, pero seguramente cada 4 años en el Mundial ven el partido de fútbol de México. Sí. Y están familiarizadas con ese famoso cuarto partido donde México siempre queda eliminado. Porque México llega a jugar realmente ya con potencias importantes que dominan el juego, ¿no? Entonces, normalmente cuando México, les platico, cuando México juega fútbol en los mundiales y juega contra una potencia como Brasil, como Alemania, juega a defenderse y lo hace muy bien, porque es más fácil. Entonces, está esperando una oportunidad para contraatacar. Entonces, ¿esto es bueno? ¿Esto es malo? No, para nada. No significa que todo el mundo tenga que defender o todo el mundo que tenga que atacar. Simplemente son estrategias. Italia ha sido campeón del mundo siendo defensivo. Por otro lado, en el ataque, pues es mucho riesgo. Por ejemplo, México, también volviendo al tema, ¿qué pasa cuando juega contra selecciones de la región? Se va siempre hacia enfrente y de repente encontramos sorpresas de que, México empató o perdió contra Panamá. Pero ¿cómo si ganó Alemania? Bueno, pues es que cambió su esquema. Entonces, traduciéndolo a los negocios, tenemos que saber a qué estamos jugando. Si a una postura conservadora, por ejemplo, conservador me refiero a ver, yo no voy a endeudarme. Voy a solito a crecer paso a paso para que al cabo de cierto tiempo, sin ninguna deuda, ahora compre este nuevo equipo o abra una nueva sucursal o me pueda expandir. Por otro lado, la contraparte del mundo arriesgado, de jugar al ataque, es, a ver, yo quiero crecer rápido y entonces voy a vender mi participación de un 30% a cambio de 500,000 pesos. Algo muy parecido con lo que pasa con Shark Tank, ¿no? Que van y venden una participación porque quieren expandirse, quieren ir rápido. ¿Qué está bien y qué está mal? No es un momento de juzgar. Cada quien puede diseñar su propia estrategia, pero a lo que sí quiero llegar es, va a depender mucho en la etapa en la que tu negocio se encuentre. Y ahorita vamos a ver esas etapas. Número 2, el enemigo a vencer es el tiempo. Tu competencia no es esa persona conocida que tiene tu mismo giro o que compite directamente contra ti. Tú compites contra tu tiempo. Siendo mujer, si son jóvenes y no tienen hijos o no tienen pareja, en algún momento seguramente lo tendrán. Entonces, el tiempo es, a ver, ¿qué voy a hacer de aquí antes de que me ocupe con algo más? Antes de que nazcan mis hijos, que no pueda tener tanto tiempo. ¿En qué voy a enfocar mi esfuerzo? ¿Cuánto tengo que crecer para que al cabo de tanto tiempo ya no tenga que ir todos los días a mi negocio de 8 a 10 horas diarias o hasta más? El punto es, estás compitiendo contra el tiempo, porque es lo único finito. Entonces, las ganas, el esfuerzo, la energía no es la misma en una etapa temprana a cuando uno ya tiene muchos compromisos y cuando ya empieza a cansarse. Entonces hay que saber mover nuestras fichas. Si ahorita son jóvenes, entonces es el momento de dar y romperla hasta donde se pueda, porque después vienen los compromisos, viene la familia, vienen los hijos, vienen otras ocupaciones. Entonces, no compitas contra nadie más, no te compares. Tú compárate contra tu propio tablero. Ya tienes que tenerlo por escrito. Decías, a ver, yo diseñaba que para en 2 años iba a tener este equipo y ya va a estar jugando en esta etapa. Híjole, creo que voy atrasado. Entonces, esa es la forma de cómo competir con el tiempo. Otra estrategia, es muy importante esta pregunta. ¿Qué hago? ¿Consigo más recursos o más tecnología? Por ejemplo, yo, en su momento, voy a poner el ejemplo de Use Enjoy. Yo, en su momento, y todo el mundo pasó por esto, seguramente, somos todólogos, ¿no? Yo hago las compras, yo hago la administración, yo soy la dirección, soy la logística, soy la contabilidad, el marketing, la venta, todo. Entonces, y a veces, ¿y saben qué? A veces nos ponemos, soy CEO, ¿no? Para sonar más sofisticado. Así es. Estamos muy alejados de la realidad de lo que es un CEO. Pero haciendo
nos autodenominamos, ¿no? Porque somos todólogos. Entonces, va empezando a crecer el negocio poco a poco y tenemos una disyuntiva. A veces dinero extra que se genera me lo quedo yo y tengo un mejor estilo de vida, o bien con ese dinero lo reinvierto y en lugar de tener 2 brazos, ahora tengo 4 brazos, es decir, contrato a alguien más que le delegue unas funciones de las que ya tengo y me permita a mí enfocarme en algo más, o bien compro un equipo que me permita ser más productivo. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es: ¿en qué invierto? ¿En recursos? Es decir, por ejemplo, en recurso humano o en tecnología. Y la respuesta otra vez se va a dar cuenta, se van a dar cuenta que va a ser dependiendo de la etapa en el negocio en el que estén. Ahorita vamos a ver esas 4 etapas. Pero normalmente, ¿qué va a pasar? Les pongo un ejemplo contable. Tenemos 100,000 pesos de ingresos y gastamos 80,000 pesos. Es decir, una utilidad de 20,000 pesos. Pero financieramente, digamos que tengo 20,000 en el banco y para efectos fiscales, esos 80,000 pesos que yo gasté, pues los gasté en unas computadoras. El equipo de cómputo para efectos fiscales es una inversión y el SAT lo que ve es: a ver, tuviste 100,000 pesos de ingresos, pero gastaste el 30% de 80,000 entre 12. Entonces es una cantidad, vamos a sacar la cuenta porque me fui con un número muy difícil, pero son 24,000 entre 12, son 2,000 pesos. Entonces, 100,000 menos 2,000, el SAT dice: tuviste una utilidad de 98,000 pesos. Entonces, me debes de pagar a mí 30%. Entonces, ¿de dónde sacas el 30% de 98,000? O sea, 30,000 pesos. Bueno, más. Si nada más tienes en el banco 20,000. Entonces, ahí lo que pasó es de que como no sabían el efecto fiscal de las inversiones, se gastó todo y ahora se están endeudando para poder pagar los impuestos, porque ya no hubo. Entonces, ahí se dieron cuenta que a lo mejor lo ideal debió haber sido poco a poco ahorrar para esa compra y después de pagar impuestos, ese remanente, ahora sí, invertirlo y no va a doler. Y en el Inter a lo mejor invertir en recursos o reinvertir en otras cosas. Por eso es muy importante el tiempo y saber las etapas. La cuarta estrategia es elegir ese momento adecuado para dar el siguiente paso. En las etapas que nosotros tenemos, que son 4, que es la etapa de startup, ya la empecé a decir, la etapa de consolidación es la número 2, la etapa 3, la de crecimiento, y la etapa 4, la de liderazgo. Cada una de ellas, para pasar a la siguiente, tiene un botón, un milestone, un hito, que tú la aplastas y dices: ya voy a llegar aquí. El día que yo consiga esto, el día que, por ejemplo, que tenga mis manuales de operación, voy a pasar a la etapa de consolidar. La clave es ese diagrama que tú armaste atrás. A ver, para yo generar los manuales de operación, pues debí haber validado, comprado equipo de como básculas, tomado un curso, haber contratado, no sé, la certificación de una norma oficial mexicana, no lo sé, depende de tu industria. El punto es, hay algo detrás, no nada más como que, sí, mañana voy a evolucionar, ¿no? Tienes que saber qué hay detrás. Y realmente ese diagrama tú lo tienes que hacer, porque cada negocio es diferente. Si yo, por ejemplo, pongo otra vez el ejemplo de Use Joy, para nosotros pasar a la etapa de consolidación, lo que debimos haber hecho es la delegación. ¿Por qué? Ese era el momento importante. El día que nosotros hicimos los manuales de descripción de puestos y de, a ver, tenemos la persona adecuada para cada función, porque yo era todo lo que hacía, yo sé todo. El día que ya puso una persona para hacer todo eso, ahora sí podemos empezar a consolidarnos. Y dejé de ser una startup en la que yo era todólogo y ahora hay alguien haciéndolo en lugar mío, pero con la supervisión mía y sabiendo que ya se hace de una cierta forma, ¿no? Entonces ahora me paso a la siguiente parte, que realmente voy a buscar, ya está consolidado para empezar a crecer. Y ahorita yo sé que lo que tengo que hacer es tener un centro de distribución y tengo que tener manuales de operación. Pero nada más para eso, es muy fácil, mañana lo saco. No, hay para atrás una serie de conquistas que debemos de tener. Por ejemplo, en el centro de distribución tenemos que tener un control de inventarios, y antes de un control de inventarios un análisis de costos,
Y de costos, para poder hacer costos, tienes que tener equipo como básculas y como equipo para almacenar, que es caro. Los refrigeradores, congeladores, todo ese tipo de cosas, pues no se nacen de la noche a la mañana. Así es. O me endeudo y agarro la parte de la estrategia de ser arriesgado y me paso el ataque y me endeudo para ya tenerlo. Me voy a la defensiva, me voy muy conservador, poco a poco se va generando dinero y mira, ahora ya compré un congelador. Después, a los cabos de ciertos meses, el refrigerador. Y poco a poco, si se fijan, esto es de tiempo, pues. Entonces, ya que se tuvo todo eso, ahora sí, ya tengo todo listo, muy bien. Me enfoco en los manuales de operación, le doy clic, ya los tengo y ahora sí, comienzo a expandirme. Y así me paso al siguiente nivel. Entonces, lo importante es saber qué se tiene que dar o qué paso es el siguiente para evolucionar a la siguiente etapa. Y finalmente, pues lo que quiero concluir en la parte de la estrategia es la conquista de tu sueño es el fin supremo. No es confundirse con, ya tengo el mejor empaque que el que había soñado, ya tengo un buen producto, ya estoy bien posicionado. Por ejemplo, otra vez, ahora voy a poner el ejemplo de la consultoría. Tobar Hernández debería de ser una firma que sea internacional, que tenga presencia en otro país y presencia en las ciudades más importantes de México, con un modelo diseñado internamente que pueda ser replicable. Entonces, ¿qué tan lejos estoy de ese sueño? O sea, yo voy a decir, ya abrí otra oficina en otra ciudad y ya, es mi conquista. Sería muy ciego si lo dijera de esa forma. Entonces, tengo que tener muy claro y muy presente cuál es mi sueño, digamos, el supremo, cuál es realmente a lo que me quiero llegar, ¿no? O en el caso de Yusen Joy, yo sueño con que en mi vida podamos ver a Yusen Joy en otros países y en las principales ciudades de América Latina. Entonces, ¿qué tengo que hacer para verlo realizado? Entonces, si yo abro, por ejemplo, una sucursal en otra ciudad, en Ensenada, y ya digo, ya estoy en otra ciudad, ya terminé, ya es mi plan de vida, pues me estoy quedando corto. Realmente, y esto no es que sea exitoso, no. El tema es que cuando tú llegues a ese sueño, le puedas poner fin y ese es igual a éxito, ¿no? Obviamente el camino que hay detrás, pues también es éxito. De todas maneras, el punto es que lo tengan muy claro. Y entonces cada quien, no se dejen que alguien les diga, el éxito para ti es tal, o tienes que llegar acá para que seas exitosa. Porque volvemos al tema de compararnos. Cada quien tiene que perseguir su propio sueño o su propio éxito. Vamos a asimilarlo como sinónimos, ¿no? Entonces, básicamente así nos debemos de enfocar, tenemos que estar muy enfocados realmente en resultados y para enfocarnos en resultados, el mensaje es salte de la operación, deja de estar trabajando tanto con algo que a lo mejor no te va a permitir dar el siguiente paso. Si tú tu esfuerzo lo haces y sabes que el tiempo que le vas a invertir te va a ayudar para avanzar en tu diagrama, en tu mapa del negocio, para dar el siguiente paso, entonces vale la pena hacerlo. Pero en cambio, si tú estás trabajando y sabes que eso no genera nada de avance, entonces estás perdiendo el tiempo. ¿Ok? Y finalmente, pues realmente les voy a compartir 10 consejos para mejorar tu administración financiera. Son muy cortos, pero son muy, digamos, muy concisos. El primero de ellos es identifica en qué etapa se encuentra tu negocio. Ya les comenté, ahora sí voy a profundizar en el tema. La etapa número 1 es la etapa de startup. ¿Qué está en esta etapa entonces? Por ejemplo, si tomo, por ejemplo, una cafetería, en la etapa de startup estamos viendo si el producto es aceptado por el cliente, estamos utilizando jarabes que nosotros mismos hacemos, buscando proveedores de café, un tostado bueno, estoy apenas consiguiendo el equipo, no tengo todo el equipo, yo todo lo hago, eso es lo que le caracteriza a esa etapa, yo todo hago. Soy el barista, soy el vendedor, soy el que surte, abro el negocio, lo cierro todo. ¿Ok? ¿Qué pasa en la siguiente etapa? La etapa número 2 es la etapa de consolidación. La característica de esta etapa es de que ya hay personas involucradas, ya tienes un equipo de trabajo, ya estás delegando.
eh, la, eh, empiezas a trabajar sobre manuales de operación para que haya estandarización. De tal forma que, aunque tú no lo hagas, la operación sale como a ti te gusta. Tienes controles de calidad, empiezas a ver, oye, yo quería que a tal horas me den este reporte. Yo quiero ver cómo va evolucionando mi negocio en cuestión de números. Ya no voy a ir a ver. Voy nada más a las 3 de la tarde a que me manden un reporte de ventas y en lugar de estar 8 horas en el negocio, con media hora al cierre, voy a tener una llamada con mi equipo, cómo les fue, cuánto se vendió, cuánto había de inventario, cuánto quedó. Entonces, eso es lo que caracteriza la etapa de consolidación, donde ya tienes un equipo de trabajo, digamos, fuerte y ya tienes ahora sí todo el equipo o capacidad instalada. Ya tienes, bueno, en la cafetería, ya tienes tu molino, ya tienes tu super cafetera, tienes tu local, ya bien acondicionado y sobre todo ya pasaste por un ciclo completo. Es decir, ya sabes cuáles son los tiempos difíciles, cuáles son los tiempos de bonanza y sabes cuánto te va a generar de ingreso tanto en uno o en otra etapa. La etapa 3 ya es una etapa de crecimiento, ahí es donde nos gusta ver a las empresas, donde su enfoque ya no es la operación está totalmente controlada, ya hay muchos controles y en la parte de crecimiento realmente empiezan a expandirse. Nuevos puntos de venta, en el caso de una cafetería, un modelo de franquicia, un modelo de sucursales, expansión, nuevas líneas de servicio, nuevas líneas de producto. Una cafetería puede vender ahora el café, como lo ha hecho, por ejemplo, Baristi, y ya tiene ahora el café Hidalgo, y tiene también la venta de grano y sus propias mezclas, por decir un ejemplo, ¿no? Y finalmente, ya cuando estás en crecimiento, realmente lo que tú quieres ver, pues ahora sí es posicionarte, ¿no? Estás en una etapa ahora sí de liderazgo. Y liderazgo no significa realmente que seas el número uno, porque entonces tendríamos a muy pocas empresas ocupando esa etapa. Sin embargo, cada vez que se habla de una industria, están los principales competidores. Y eso se trata de esto. Que se están identificados ya en la presencia del consumidor como una empresa importante que tiene ya presencia en diferentes lados. Hay formas de validarlo, por ejemplo, empresas grandes la podemos calificar por el número de empleados, por el nivel de ingresos o por el número de sucursales que tienen abiertas, puntos de venta. Entonces, no significa que una, por ejemplo, que no tenga puntos de venta no sea liderazgo. Sí lo puede ser, pero tienes que, en esa etapa realmente ya estamos en las grandes ligas, ya tienes que enfocarte ahora sí ya te dio los resultados, ahora sí, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Cuáles son las tendencias? Porque sabes que en cualquier momento empieza a decrecer y no te puedes quedar a que pasen los claros ejemplos ya muy trillados de Blockbuster y de Kodak y todas esas empresas que estuvieron en el liderazgo, pero que no supieron hacia dónde van las tendencias y desaparecieron. Entonces, la idea aquí en liderazgo ya es tener un centro de inteligencia que precisamente vea esto. El centro de inteligencia ve las tendencias y revisa que la planeación se acorde. Aquí es donde ya se encuentra el CEO, donde ya tiene un equipo grande, un equipo increíble, una organización, yo le llamo organización robusta, donde tienes un super equipo. Porque normalmente cuando tienes un equipo bueno, pues te va a costar. Entonces, a lo mejor si tú quieres tener el gerente de marketing, el gerente de finanzas, el dirección de operaciones, el auditor, pues en nómina ya estamos hablando de 300 o 400 mil pesos mensuales. Y Casual. solamente de estos cuatro personas. Entonces, los negocios normalmente cuando están iniciando en consolidación y en startup los pueden soportar. En crecimiento tal vez, pero realmente en liderazgo ya tienen a los mejores, ya tienen a un buen jugador, un role player que pueda realmente hacer la diferencia. Y en esto se caracteriza la etapa de liderazgo, de tener una organización muy robusta. ¿Ok? Entonces, hagan la tarea, vean en dónde están ustedes actualmente y qué se requiere para dar el siguiente paso. Y aquí es precisamente lo que tienen que hacer. Diseñen un plan de negocios. Plan de negocios hay formas de hacerlo, hay diferentes formas. La estructura más común comienza con un resumen ejecutivo.
el resumen ejecutivo normalmente se lo hacen llegar a un tercero. Háganselo ustedes mismos. Un resumen que siempre se recuerden. A ver, yo estoy en este mercado o en este proyecto porque quiero lograr tanto o quiero lograr esto. Además, quiero ver a mi empresa en tal nivel y de con marketing, apoya con una facilidad de mercado y sobre todo, y de eso es la plática en este caso, es de finanzas, ¿no? Es lo más importante para nosotros ahorita de nuestra plática. Se apoya de lo financiero. Aquí es donde tú, a nivel pro forma, es decir, estimado, tienes un estado de resultados que tu contador te hace, donde dices, a ver, tus ingresos proyectados son tantos, tus gastos son tantos, entonces tu utilidad proyectada es tal. Entonces, también tienes un balance general, que es una parte del estado financiero, y finalmente tienes un estado de flujo de efectivo. Entonces, estas tres herramientas son más importantes porque les van a dar a ustedes un norte de qué tan bien están o a dónde quieren llegar en términos de números. Entonces, por eso es tan importante un plan de negocios al cual apegarse. Y continuamos, porque hay mucho que explorar aquí en esta parte. Número 3, invierte en controles que te permitan abarcar más sin estar presente. Y ahorita si lo traduzco esto, porque es muy largo, pero si lo traduzco a nivel financiero, un control financiero, por ejemplo, volviendo al tema del café, y nosotros, de hecho, es un caso real, que ayudamos a una empresa a generar su propio corte de caja. Porque lo tradicional es el contador llega y dice, a ver, pásame lo que vendiste, según el punto de venta. Ah, perfecto, aquí están tus ingresos, toma. Y ya, tengo los ingresos y se los reporto tanto a ti como al SAT. Pero una persona que a lo mejor tengas de cajero, que sea tan hábil, que tenga malas prácticas, te puede llegar a modificar y a darte información no exacta. Entonces, precisamente, una de nuestras funciones como despacho que vemos más allá de la contabilidad, lo que platicaba Damaris al inicio, es diseñar controles fuera de la contabilidad para que cuando se valide, den, digamos, dos caminos den el mismo resultado. Y cuando no, entonces es un foco rojo. Por ejemplo, nos ha pasado, o sea, que ha habido cancelaciones de venta o que ahí no se reportan ventas, pero hay salidas de inventario. Entonces ahí está el robo hormiga, está que los empleados se consumen ciertos productos, entonces todo es en detrimento de tu negocio, ¿no? ¿Qué ha pasado? La idea es que, sí, claro, por supuesto, me ha pasado y precisamente a raíz de los controles, pues nos hemos dado cuenta mucho de esto, el nivel de mermas que tenemos, cuánto cuesta la merma. Nosotros llegamos a tener en un semestre 100,000 pesos de mermas y eso básicamente es nuestra utilidad. Entonces, sin tener controles, pues realmente estamos regalando y trabajando de okis, ¿no? Porque pues no se trata de eso, se trata de realmente de que eso sea negocio y que tengamos estabilidad. Pero pues no hay estabilidad sin controles. Entonces, realmente por eso es el mensaje, de que se inviertan en controles. Controles antifraude, controles antirrobo y finalmente pues para que tengas tu paz, que de eso se trata. Y aquí ahora sí retomamos el tema de números del plan de negocios para traducirlo en la planeación financiera. El plan financiero es una parte del plan de negocios. Es una parte importante, pero no es lo mismo. Y el plan financiero, entonces, el que tenemos que jugar, y ya se los había dicho al inicio, siempre tenemos que tener tres modelos. Uno conservador, y seguramente es el que debemos estar jugando, el optimista, porque realmente cuando nos va bien, a veces echamos a andar el vuelo y de repente gastamos en cosas que ni siquiera sabemos. Entonces, la idea es, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer si me va muy bien? Entonces, ahí es donde está la reinversión o voy más rápido en mi planeación y no nada más me lo llevé en un viaje y ya, fue un gasto, ¿no? Y finalmente el contingente, de los sistemas que al inicio platicaba, de qué pasa si tenemos una pandemia nuevamente o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué gasto va a ser el primero que voy a recortar? ¿Con qué número de empleados voy a usar? ¿Cuál es mi punto de equilibrio que tengo que estar llegando al día para poder mantenerme al flote? Es decir, tienes que tener todo bajo control. Y en cuestión de números, pues es pues es la parte medular de nosotros y realmente eso es lo que nosotros ayudamos a hacer. Básicamente estamos impulsando mucho a que todos los emprendedores, todos los empresarios, porque nos ha costado mucho,
Las empresas sí lo tienen, pero los empresarios no. Hacen su día a día sin un plan. Es decir, está bien, me fue bien, ahora voy a irme de vacaciones. O voy a tener regalos grandes. Y de repente fue tan malo y no saben qué hacer. Entonces, la idea es de que tengan un plan financiero a cual apegarse y de tal forma ya tienen las reglas del juego establecidos. Ya saben qué va a hacer, qué va a pasar cuando les va bien, les va a estar yendo conforme el plan o cuando les está yendo mal. Entonces, no hay sorpresas. Entonces, se evita el drama y se evita el estrés. De eso se trata esto. Número 5, ya vamos a la mitad, casi terminamos. Utiliza un presupuesto. El presupuesto es lo que les comentaba en el plan financiero anterior. Cuando tú haces o te ayudas al contador un proyecto financiero, todo es performante, es decir, no ha sucedido, todo es a futuro. Entonces, lo que tú tienes que tener es plan financiero, es un presupuesto y compararlo con tu contabilidad real. Pídanles a sus contadores sus estados financieros para que ahora sí digan, a ver, mis ingresos también cuánto fueron y cuánto había proyectado tener, aunque esa variación que tengo sí está dentro de la tolerancia que tenía. O de repente, caray, me fue muy bien o me fue muy mal, no sabía. Pero te estás midiendo contra ti mismo y entonces estás viendo desempeños. Entonces acuérdense que lo que no se mide no se puede mejorar. La clave es medir. Para medir necesitas forzosamente los números. Por eso son tan importantes los contadores. Número 6, aquí, ojo, nadie lo hace, muy pocas empresas lo hacen, provisiona. Las provisiones no son gastos reales, las provisiones son gastos que tú vas a tener en un futuro, pero que evita las sorpresas. Por ejemplo, cada vez que nosotros hacemos una nómina decimos, mi empleado cuesta 2,000 pesos a la semana, porque esa es la nómina que hacemos. Pero si lo tienes inscrito al IMSS, el IMSS se paga después de un mes y el bimestre después, perdón, el bimestre pagas SAR e Infonavit. Y todo eso cuesta mucho. Además, si tienes menos de 25 empleados en Baja California, perdón, tienes que pagar un impuesto trimestral, que tampoco lo consideran normalmente. Entonces, todas estas provisiones se deben de hacer. Es decir, antes de que tú te pagues tu salario, que ahorita lo vamos a ver, réstale esa provisión o haz una reserva para que cuando llegue el momento de pagar vacaciones y su prima, o el aguinaldo, la PTU, un finiquito, una liquidación, o los impuestos de la nómina, que normalmente son los que asustan porque sí están grandes, más o menos es un 35% el costo social, cuando una persona, digamos, cuesta al mes 20,000 pesos, pues estamos hablando de 7,000 pesos extra por IMSS Infonavit. Entonces, tienen que considerarlo. O, por ejemplo, en el otro caso, que no son impuestos o gastos, por ejemplo, dicen, a ver, para que no me pase lo del ejemplo anterior que vimos de la compra de equipos, yo en mi oficina, ¿qué hago? Cada mes, antes de pagarme a mí, a ver, yo sé que en febrero tengo que renovar la licencia de Office. Y luego por ahí en esas fechas también la de Coparmex, la suscripción, tengo que pagar licencias de Compaq, el Dropbox, todas las licencias anuales, ¿no? Entonces, todo el gasto anual lo divido entre 12 y esa cantidad mensual, aunque no la estoy gastando, la estoy reservando en la cuenta para que cuando llegue el momento de gastarlo no me agarre por sorpresa. ¿De acuerdo? Eso es provisional. Número 7, muy importante, otro de los grandes errores que cometen los empresarios es que en sus cuentas de negocios meten gastos personales. Está la comida de la casa, está la despensa, hasta la comida del perro me ha tocado ver, la luz de la casa, los servicios, la renta de la casa, bueno, cosas personales, ¿no? Viajes, vacaciones. No está mal que los tengan, pero desgraciadamente todo esto que estoy mencionando no son deducibles. Entonces, lo ideal es de que en tu plan financiero te asignes una cantidad fija a ti al mes, de la cual vas a vivir y que te vaya a ayudar a hacer frente a todos tus gastos mensuales. Tienes que tener entre esos gastos mensuales no nada más lo corriente, ¿eh? A corriente me refiero a lo que pagas cada mes, como servicios, renta o compra de casa, el carro, la gasolina, el teléfono, bueno, los servicios. También va el estilo de vida.
Es decir, que el 14 de febrero, que el Día de las Madres, que Navidad y los regalos, todo eso, asígnale, y las vacaciones, que también son caras, asígnales un presupuesto al año. 100,000 pesos, vamos a pensar. Entonces, lo divides entre 12 y cada 8,000 pesos al mes los vas quitando y reservando. Dices, esto es mi nómina. Lo estoy dentro de lo que yo voy a pagar de mis gastos, otros 8,000 pesos en mi ejemplo, no los voy a tocar porque en algún momento los voy a utilizar. Y así cuando tu negocio puede seguir operando normal, bajo el plan, digamos, A, el conservador, bajo este nivel. Y si de repente viene un compromiso, de repente un regalo o algo, o una salida, pues ya tienes una reserva a nivel personal. Y todo esto al hecho de tú pagártelo a ti mismo a través de una nómina o hay formas fiscales de hacerlo deducible, pues sí son deducibles a diferencia de que tú digas directamente el negocio pagó unas vacaciones. Porque ahí sí no es directamente deducible. La idea es jugar con esa parte. De hecho, ahorita ya me estoy avanzando un poquito de la parte fiscal. Ahorita voy a llegar ahí. Número 8, utiliza milestones, o sea, utiliza hitos. Digamos que ya llegaste a esa meta, cúmplela. Es una meta muy importante. Por ejemplo, nosotros acabamos de terminar acabo de emprender otro negocio, de hecho hace 2, 3 meses, y mi tarea importante era sacar todos los costos para definir si realmente esos productos vale la pena venderlos. Y como ahora, pues todo está a través de lo digital, en este caso de Uber Eats, pues es muy caro, ¿no? Entonces vamos a ver si realmente vale la pena vender ciertos productos o no. Y me di cuenta que hay unos productos que les perdía en lugar de ganarle. Entonces estaba regalándole, ¿no? Entonces, ya que terminé los costos, que fue una tarea titánica, pues ya, es un milestone importante y pues me merezco un premio, ¿no? Entonces, como ahora somos nuestros propios jefes y nuestros propios empleados, sí se vale premiarse, se vale consentirse. El problema es que siempre vivimos engañados de que, me lo merezco y que ahora sí me merezco un premio, que yo soy el jefe y siempre, siempre, siempre. Hay que dosificar la recompensa. Sí, está bien recompensarnos, pero tenemos que dar a cambio resultados. Entonces, premiate con un viaje, con una salida, con una comida, cada que cumplas con un resultado. Esa es una buena forma porque estás ayudándote a crecer, a evolucionar en tu plan de negocios, en tu mapa de negocios. Número 9, ahora sí, el tema fiscal. Desgraciadamente a veces no estamos bien en el régimen fiscal, no estamos utilizando el mejor régimen fiscal para nuestra empresa y estamos perdiendo mucho dinero porque no estamos tomando las mejores deducciones. O por ejemplo, con el caso que les decía, estamos gastando en conceptos que no son deducibles, pero que pudieran ser deducibles si los utilizamos de otra forma. Muchos de mis clientes, sobre todo cuando ya son de doble nacionalidad, estamos utilizando ya figuras donde nada más están las personas físicas como ellos, estamos involucrando a una persona moral. Entonces, son buenas estrategias porque al fin y al cabo ayuda a aligerar la carga fiscal para cada uno. Acuérdense que las personas físicas están hasta a un 35% y una persona a un 30% de tasa de ICR. Entonces hay que buscarle, hay que asesorarse bien para que los impuestos no nos coman. Al fin y al cabo, sí hay que pagar impuestos, pero no hay que, se vale tener una planeación. Y finalmente, el último consejo es invierte en la innovación y desarrollo para que tu negocio evolucione y alcances la libertad financiera. Es decir, que el negocio por sí solo, ya sea que estés dormido, estás de vacaciones, estás haciendo otra cosa, otra actividad, de recreo inclusive, y nada, estás viendo, ya vendí más, ahora vendí esto, ahora generamos tanto. Eso es realmente la libertad financiera, que no requiere ningún esfuerzo físico ni de atención tuya y se está generando un ingreso. De ahí tenemos que llegar nosotros. Realmente ese es como emprendedor nuestro sueño el primer sueño que debemos de conquistar. Que el negocio trabaje para nosotros y no al revés, porque entonces nos convertimos en autoempleados. Pero sí debemos de cambiar la mentalidad y que nos convertamos realmente en dueños de negocios. Entonces, finalmente, nada más les comparto un ejemplo ya tangible de las etapas de los negocios. Esto, por ejemplo, está pensado en un negocio nuevo que abrí hace poquito.
se llama Don Bego, también es de comida. Entonces, por ejemplo, si estoy en la etapa de startup, sé que sé que soy un productor de artesanal, entonces me tengo que enfocar y darle más a conocer al público que soy artesanal. Obviamente, pues requiere la presencia del dueño. Aquí estoy validando los procesos y los ciclos. Tengo que analizar los costos, pues para definir un buen precio y con el precio ahora sí poder proyectar financieramente cuál va a ser la utilidad mensual, anual, o hasta el punto que yo tenga mi retorno de inversión. ¿Cuáles son mis productos estrella y cuáles son mi forma de competencia? Entonces tengo un cuadrito rojo, ese es mi botón, ese es mi hito. Cuando yo llegue a ese nivel, ahí me merezco un premio. ¿Por qué? Porque ya me voy a la parte de la consolidación. Ahí estoy delegando funciones, ya estoy desarrollando el know-how, tengo ya una imagen corporativa fuerte. En mi caso, por ejemplo, necesitamos un centro de distribución, un CEDI. Ya tengo toda la maquinaria de equipo para operar, tengo vitrinas, refrigeradores, licuadoras, punto de venta X, que es costoso. Ahí tengo que llegar a esa parte. Ya tengo todos mis controles y un flujo de efectivo ya validado. La expansión, bueno, hay otro hito ahí importante, es el rojo. Ahorita lo vamos a ver. Cuando llegue a ese nivel, otro premio. Me puedo ir de vacaciones una semana o un mes, si quisiera, y regreso a trabajar en la parte de la expansión, ya con automatización de procesos, ahora manuales de operación más grandes. Empiezo a certificarme y veo si quiero ser una franquicia o sucursal. Es mi estrategia. Sé que tengo que tener en ese nivel una organización robusta, como les comentaba. Tengo que tener un auditor, una persona encargada de logística. Tengo que tener una persona en finanzas y en marketing. Yo no lo soy. Ya a ese nivel yo ya comienzo a perfilarme como el director. Y obviamente ya estoy utilizando mi capacidad instalada óptima de renta, de por metro cuadrado, de equipo, de todo. Finalmente, lo que yo busco en mi negocio nuevo es tener el liderazgo en la industria. Entonces, para eso yo sé que tengo que tener en algún momento dado un centro de inteligencia donde con cierta periodicidad haya juntas de entrega de resultados para buscar innovaciones de productos, a ver, marketing, cuáles son las tendencias nuevas, hacia dónde vamos, qué productos vamos a meter. La idea es renovar el negocio. Hay prácticas de gobierno corporativo, es decir, ya sabemos cómo gobernar la empresa, cuál va a ser el administrador, cuáles son las funciones, el tesorero, qué va a pasar, inclusive si ya estoy mayor y quiero pasar mi negocio a alguien más, hago un plan de sucesión y mi familia se queda cubierta, o ellos entran al gobierno o no, o es una persona externa que trabaja para ellos, no sé, pero lo tienen. Y finalmente ya estoy muy protegido para precisamente evitar que me roben los secretos industriales a través de la protección industrial, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Los milestones o los fichas en rojo son estas. Ahí. Cuando yo encuentre la sustentabilidad financiera, es decir, ya tenga el dinero y ya haya validado el ciclo, me paso a la consolidación. Cuando ya tenga mis manuales de operación, sé que voy a entrar entonces a la nivel de expansión, y cuando yo ya esté investigando o invirtiendo en R&D, en Research and Development o investigación y desarrollo, entonces sé que ya estoy listo para pasar al liderazgo de la industria. ¿Cuánto tiempo le doy a esto? 10 años. 10 años es mi meta. Yo debo estar ahí en los 40 y vamos a ver si me da la energía. Y esa es mi meta. Yo estoy compitiendo contra esos 10 años. Si lo puedo hacer antes, pues qué bueno, ¿no? Si no, entonces tengo que adaptarme. Pero si se fijan, en ningún momento estoy contemplando ya a la competencia. ¿Sale? Entonces, ahí básicamente redondeo todo lo que hemos platicado el día de hoy. Y finalmente, cumpliendo ya el tiempo, les dejo mis datos de contacto. Normalmente nosotros nos enfocamos a la parte financiera y a la parte de fiscal, sobre todo. Somos expertos en fiscal, pero el tema empresarial, pues obviamente está acompañado de ambos. Entonces, para hacer planes de negocio, para hacer planes financieros, pues tienen que estar los dos, ¿no? La contabilidad y lo fiscal. Porque normalmente si se toman decisiones financieras y se evita lo fiscal, vienen sorpresas feas, como lo que les comentaba de pagar más impuestos porque son deducibles o viceversa. Entonces, mi recomendación final es tengan un plan al que pegarse, tengan unas reglas de juego financieramente para que cada día a día de su negocio se comparen y vean su desempeño. Pues muchas gracias. Esa Me es mi encantó. participación.
Muchas gracias, Darío. Todos un aplauso.